Bienvenidos a su clase de Procesal Civil General. El día de hoy explicaremos el tema de la intervención excluyente. Pero antes de empezar daremos unas consideraciones generales para comprender de forma efectiva nuestro tema. Les hablaré sobre la definición de partes en el sistema procesal civil, las cuales son las personas que intervienen en el proceso judicial para reclamar una determinada pretensión o para resistirse a la pretensión formulada por otro sujeto. Y de acuerdo con este criterio, la persona que ejerce ese derecho de acción es denominada demandante o actor, y la persona que se resiste a la pretensión formulada es el demandado o la parte demandada. En casos donde podemos hablar de una pluralidad de partes, esto se da cuando la parte demandante o la demandada, ambas integradas por más de una persona o porque interviene un tercero que tiene interés en el resultado del proceso, ya sea porque éste es titular de un derecho que se encuentra vinculado con alguna de las partes y se puede ver afectado por la sentencia que se vaya a proferir. Por lo tanto, hablamos de una intervención de terceros principal y voluntaria, siendo la tercería una clase de esta que trata de la intervención de un tercero, en el cual ese tercero formula su propia pretensión, a la cual puede ser oponible o incompatible con la del demandante. Por consiguiente, se introduce un nuevo litigio al proceso. La tercería se divide en dos ramificaciones: tercería simple y tercería excluyente. Teniendo en cuenta las definiciones anteriormente expuestas, procederemos a explicar la figura de la intervención excluyente o del interviniente ad excludendum, resaltando la definición del autor López Blanco, para el que este caso de intervención excluyente es un caso de acumulación de acciones, donde un sujeto de derecho comparece al proceso ejerciendo su derecho de acción y formula pretensiones contra el demandante y contra demandado. Es decir, que gracias o a través de la demanda presentada por este interviniente, los iniciales litis consortes pasan a la calidad de demandados, puesto que este interviniente pretende el mismo derecho o el mismo bien que ellos disputaron inicialmente, pero alega además tener un mejor derecho sobre este. De la misma manera, esta figura se encuentra definida en el artículo 63 del Código General del Proceso. Así, quien en proceso declarativo pretenda en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido podrá intervenir formulando demanda frente a demandante y demandado hasta la audiencia inicial para que en el mismo proceso se le reconozca. Es así como se admite la presencia de un tercero cuya pretensión es la cosa o el derecho que es controvertido en ese mismo proceso, ya sea en todo o en parte. Un ejemplo claro es el siguiente. Se celebra un contrato de compraventa de bien inmueble. El comprador paga y ya hay escritura pública, pero el vendedor no realiza la entrega material del bien. Entonces se inicia un proceso. Hay un tercero poseedor que adquirió por medio de la usucapión. Este alega tener un mejor derecho que el que disputan demandante y demandado. Entonces formula su pretensión frente al demandante y frente al demandado. Con respecto a la definición anterior, precisaremos los requisitos necesarios para que se pueda dar esta figura procesal. Primero, solo se da para procesos declarativos. Segundo, busca que se reconozca un mejor derecho que el de las partes. Tercero, es necesario que la cosa o el derecho controvertido sean los mismos, total o parcialmente, ya que si no lo son, pues lo propio es iniciar otro proceso y no utilizar esta figura del interviniente. Cuarto, solo se debe dar en procesos verbales. Quinto, el interviniente debe de realizar la demanda con respecto a los requisitos formales establecidos en la ley. Esta se notificará a las partes y debe darse traslado dentro del término establecido para la demanda principal. Sexto, la demanda debe de notificársele a las partes y esta debe de dirigirse contra las partes. Y por último, tenemos que se debe presentar antes de la audiencia inicial. Lo siguiente, analizaremos en qué evento se constituye
la intervención excluyente. Al inicio del artículo 63 nos dice que se da solo en procesos declarativos en los que se busca la declaración de un derecho. Estos procesos pueden ser propiamente declarativos y los especiales. A la primera categoría, o sea, los propiamente declarativos, se identifican por conocer de todas las controversias que no tengan señalado un trámite especial, como también aquellas que no tengan contenido patrimonial y carezcan de un trámite propio, pertenecen los procedimientos ordinarios. Los abreviados y verbales de mayor y menor cuantía y los sumarios a la segunda categoría, o sea, los declarativos especiales, pertenecen los procesos de expropiación, deslinde y amojonamiento, y los divisorios. El trámite requerido para la intervención es el siguiente. Como primer punto está que se deberá tramitar conjuntamente la demanda del interviniente junto con el proceso principal, pero estas se formarán en cuadernos separados. Como segundo punto está que esta demanda del interviniente solo será admisible hasta la audiencia inicial. Las pruebas que se soliciten y se crean necesarias serán decretadas en esta misma audiencia, pero serán practicadas en la audiencia de instrucción y juzgamiento. Esto se debe al principio de economía procesal, es decir, a que esto se lleve a cabo hasta antes de la audiencia inicial, es decir, la aparición de esta es necesaria porque en algunos casos puede que en la audiencia inicial termine con una sentencia, esto a consideración del juez y de cómo se esté llevando el proceso en ese caso específico. Y como tercer punto está que se deberá decidir primero sobre la pretensión del interviniente y luego con la de los iniciales litis consortes. Como este pretende el mismo derecho o el mismo bien controvertido en ese proceso, ya sea total o parcialmente, entonces, en el caso de que éste se lleve la totalidad de ese derecho o de ese bien, entonces esa pretensión de los iniciales litis consortes quedaría sin objeto. O en el caso contrario, en que este interviniente a consideración del juez se lleve la parcialidad de ese derecho o ese bien otorgado por el juez, entonces luego de que el juez procede a su favor, este procede a emitir el fallo sobre las pretensiones de los iniciales litis consortes. Para tener claro el trámite, diré el siguiente ejemplo. Andrés celebró compraventa de un bien inmueble con Camilo, pero este inmueble lo tiene Fernando y él es un poseedor. El comprador lo que alega es que no compraría un inmueble para no ocuparlo y por tanto acude a un proceso para solicitar la resolución del contrato, donde busca que se retrotraigan los efectos y le restituyan la totalidad del precio y los perjuicios. Fernando, en su condición de poseedor, comparece a través de la intervención excluyente, en la cual se da primera relación Camilo versus Andrés y segunda relación Fernando versus Camilo y Andrés. Teniendo como base este ejemplo, debemos de tener presente que el juez debe de tramitar de forma simultánea la demanda y la intervención excluyente, de modo de que si el demandado ya realizó la contestación de la demanda y formuló sus excepciones de mérito, debe de igual forma el juez iniciar todo el proceso de llamado y notificación al que interviene excluyentemente, cuando se encuentre en el mismo punto en las actuaciones.